Bueno, buenas tardes para todos. Pablo Calderón, de este humilde lugar. Empezando por las raíces, como me preguntan, mis abuelos vinieron, como muchos abuelos de migrantes de Europa, desde Italia y de España, y a partir de ahí mis padres se conocieron en Argentina, formaron una familia, una hermosa familia, y yo soy producto de esa unión familiar. Somos 9 hermanos, 6 varones, 3 mujeres, casi todos involucrados en el mundo del deporte, del fútbol, que ya vamos a ir desarrollando. Y soy el quinto de la familia. 6 varones, 3 mujeres, como decía. Y bueno, normalmente mi familia se radicó en Argentina, pero muchos empezamos a viajar a través del deporte. Mi infancia fue muy feliz. Sinceramente recuerdo gratos momentos cuando vuelvo a las raíces, como estamos hablando. Fue algo muy lindo. Empezamos como familia en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina. Yo nací en la capital de Argentina, pero en realidad vivimos más en el interior que en la capital. Y en ese entonces, bueno, había problemas en el país y mis padres, por protección de la familia, bueno, fue docente y buscó un lugar en el interior. Toda la familia se trasladó y fuimos a vivir al sur de la Argentina, que se conoce como Patagonia, y hasta que terminé mi escuela primaria. A partir de ahí, bueno, yo quería seguir estudiando, tenía facilidad para el estudio y buscaron un instituto de educación secundaria posterior a la primaria para que yo pueda continuar estudiando lo que a mí me gustaba, aparte de hacer deporte. Mi madre de grande estudió psicología, mi padre docencia, aparte de haber sido futbolista también, nos inculcó el deporte y la docencia. Él fue director de escuelas y yo me crié en ese ambiente, ese contexto familiar me originó muchas inquietudes. La verdad, sinceramente, cuando era pequeño no sabía que iba a estudiar, porque me gustaba todo. Tenía facilidad para estudiar, pero me gustaba todo. Sí, después cuando me hice un poquito más grande empecé a decir, bueno, ¿pero qué voy a estudiar? Y bueno, me gustaba psicología, me gustaba ser ingeniero agrónomo, me gustaba el deporte, y cuando empecé a jugar al fútbol me empecé a enamorar del deporte. Entonces la balanza sola me fue llevando para ese lugar, para el deporte, y junto con el deporte, el fútbol. Bueno, en mi familia la mayoría futbolistas, mamamos el fútbol de muy pequeño, aparte de mi padre, mis hermanos. Uno de mis hermanos, bueno, jugó en selecciones también. Después el mundo del fútbol me llevó a mí a selecciones también para trabajar, ¿no? Pero él fue el primer campeón juvenil argentino en el año 79 con Maradona y Menotti en Japón. Y nosotros éramos todavía adolescentes, pero bueno, fuimos nutriéndonos de esa carrera, pero también fuimos buscando la propia. Y mientras estudiaba jugaba al fútbol y bueno, cambié el colegio que iba a ser ingeniero agrónomo porque me gustaba también el campo, y me fui a Buenos Aires a jugar al fútbol, y ya pensando que iba a estudiar algo relacionado al deporte. Ya ahí decí, psicología puede esperar, ingeniero agrónomo puede esperar, pero el deporte no. Y siempre en mi vida, siempre digo, me ocurrieron cosas muy, muy significativas que comparto con los que escuchen esta nota, porque les puede ser útil. Me fueron pasando cosas en mi vida que me fueron marcando el camino, como el rumbo. Que al principio hay gente que dice, mira qué mala suerte, me pasó esto, lo otro. Bueno, yo lo fui tomando, algo pasa. Y en el fútbol me pasó eso. Yo estaba trabajando, estudiando a la noche para poder jugar al fútbol, porque mi ilusión era ser futbolista. Y empecé en un club que se llama Ferrocarril Oeste con Grigol, que es un técnico que trabajó a nivel profesional, y me marcó mucho también. Pero una lesión, cuando éramos 35 jugadores, quedamos 5 seleccionados por el programa de ellos. A mitad de año tuve una lesión, choqué con un compañero, las 2 rodillas, la rótula mía chocó y me dolía, y el médico me decía, gracias a ese error de ese médico hoy soy lo que soy, porque el médico me decía, no tenés nada, sos un maricón, no tenés nada, y los días de humedad no podía correr. Y fui a otro grupo de médicos muy especialistas, me dice, vos tenés algo. Han pasado 6 meses, pero esa rótula tiene algo. Y sacaron radiografías de diferentes lugares y encontraron que yo tenía fisura de rótula con un callo, y cuando corría la rótula rozaba el hueso, entonces no podía jugar. Y mi madre, bueno, me incentivaba a que siga estudiando, y yo digo, voy a hacer las 2 cosas, me voy a recuperar, pero voy a estudiar también, quédate tranquilo, voy a estudiar. Y ese fue un clic para mi vida, porque
lo que encontré con esa decisión, encontré un club que se llama Lomanera, ya que era originariamente del interior, pero bueno, una persona llamada Malita Fortabá era la dueña de todo ese emprendimiento que era de cemento y decidió invertir en el fútbol y bueno, gracias a esa decisión me respaldó el fútbol. O sea, éramos 9 hermanos y le dije a mi madre, olvídate, yo me pago el estudio con el fútbol y me anoté en educación física. Empezamos 70 estudiando, me acuerdo, y junto con eso el fútbol, las dos cosas. Y ahí encontré lo que hoy es para mí una pasión, una vocación, una profesión que todo junto hace que yo sea el día de hoy con más de 50 años y lo viva como el primer día. O sea, llevo 690 eventos en 14 países de 3 continentes y hoy es como si fuese el primero. Esta nota inclusive es parte del recorrido de lo que viene. Después vamos a hablar de lo que viene, pero respondiéndote, encontré a través de ese error médico, otro médico que me hizo ver que me podía curar, pero también tomé conciencia que qué pasaría si yo no sería jugador de fútbol, que es lo que le digo a los chicos. Puede pasar que en algún momento una lesión te deje al margen del fútbol, porque uno nunca sabe. Entonces lo que siempre digo, aparte de jugar al fútbol, estudiá, capacitate, porque la vida del fútbol tiene fecha de inicio y también fecha de final. Entonces cuando uno tiene 30 y pico años, como le pasa a Ronaldo, como le pasa a Messi, ya son los últimos años y después son veteranos para el fútbol, pero son jóvenes para la vida. Y ahí te tiene que encontrar con una profesión bajo el brazo, que es lo que me pasó a mí. Yo encontré esta profesión que me apasiona, que es parte de mi formación, pero que también me hizo descubrir que me faltaban muchos conocimientos, que el título no me alcanzaba para lo que yo quería. Y a partir de eso seguí estudiando. Primero profesor de educación física, en diciembre del año 87, empecé en el 84, o sea, este año son 40 años que yo empecé, en el 87 nos recibimos 5 de 70, porque me gustaba estudiar y di todos los finales, y ese título me permitió después incursionar en otros trabajos que ya vamos a hablar, pero también me dio la inquietud de que no me alcanzaba, el título no me alcanzaba, y a partir de ahí seguí estudiando, que preparador físico de fútbol, que técnico de fútbol, que coaching deportivo, que licenciado, que bueno, es el día de hoy que sigo estudiando, porque uno nunca termina de aprender. La edad no te limita, al contrario, te habilita. El año pasado, por ejemplo, bueno, estuve en Estados Unidos, que ya voy a hablar del proyecto, y para poder trabajar con ellos tuve que hacer los cursos de Estados Unidos, porque mi licencia Pro Conmebol, porque me la dieron que estuve en selecciones argentinas y todos los estudios anteriores, servían de carta de presentación, pero no te habilitaban para trabajar con eso. Entonces, con Concussion tenés que saberlo, el tema cardíaco tenés que saberlo, relación con menores tenés que saberlo. Bueno, entonces lo que le digo a todo el mundo, y siempre comparto, me dedico a formar formadores también, he estado en varios continentes, bueno, capacítense, actualícense, que la verdad de hoy es la duda del mañana y no podemos estar esperando que nos llamen sin estar capacitados. A la suerte, siempre digo hay que transformarla en éxito. La suerte no es suerte, es éxito cuando uno se prepara. O sea, cuando te llaman tenés que estar capacitado en el lugar oportuno y preparado para que esa oportunidad sea una proyección en tu crecimiento profesional. Por eso siempre hay que actualizarse, siempre hay que capacitarse para que cada oportunidad que te llega a tu profesión sea una oportunidad de crecimiento y no que a los 3 o 4 meses te saquen por falta de conocimiento.